tenemos un panel con bastantes expertos, los cuales nos hablarán acerca de las estrategias para la prevención de insuficiencia renal aguda en cirugía cardíaca. Bienvenidos a todos ustedes. Sandra, por favor, adelante. Gracias, Carol. Muy buenas noches. Un saludo para todos. Agradecemos enormemente a toda la audiencia la compañía durante esta actividad académica. Gracias a las personas que se están conectando desde otros países. Saludamos con mucho cariño a las personas de México, de Chile, de Ecuador, de Perú, de Jamaica y de otras latitudes que nos están acompañando. Ustedes, con su presencia, han hecho que este programa académico cada día se esfuerce por mostrarnos temas de mayor relevancia clínica con la evidencia adecuada para soportar sus actividades como especialistas. Sin más preámbulo, daremos inicio al panel de expertos para aprender de ellos acerca de las estrategias para la prevención de la insuficiencia renal aguda en la cirugía cardiovascular. Haré a continuación la presentación de cada uno de los ponentes. Esta noche nos acompañan dos perfusionistas de amplia experiencia, líderes de opinión en cada una de sus regiones. Doy la bienvenida a Viviana Rodríguez, perfusionista de la Fundación Valle de Lili en la ciudad de Cali. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mil gracias, Viviana. Daremos también la bienvenida a Andrea Castro, perfusionista de la Clínica Las Américas en la ciudad de Medellín. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos que cada uno aporte algo a su quehacer diario. Gracias, Andrea. Bienvenido, doctor Rincón, por unirse en esta actividad académica. El doctor Mauricio Rincón es médico cirujano cardiovascular de la Clínica Los Nogales en la ciudad de Bogotá. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación y pues contento de estar compartiendo con ustedes. Y cerrando este nutrido grupo de especialistas, el doctor Ever Salcedo, médico anestesiólogo cardiovascular de la Clínica de Los Rosales en la ciudad de Pereira. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y esperemos dar aportes para enriquecer la actividad académica. Gracias, doctor Salcedo. A todos, de nuevo, una calurosa bienvenida a esta sesión académica. Nuestros agradecimientos por dedicar este tiempo tan valioso a la construcción del conocimiento. ¿Les parece entonces si iniciamos la sesión académica, panelistas? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, gracias. El tema que nos reúne esta noche es poner al servicio de todos los escucha las estrategias para la prevención de la insuficiencia renal aguda durante la cirugía cardíaca. Vamos entonces a hablar de esta entidad. Doctor Salcedo, muy buenas noches nuevamente. Permítanos, por favor, ponernos en contexto y a través de su conocimiento, determinar cuál es el consenso del significado de la falla renal aguda en los pacientes llevados a cirugía cardíaca. Bueno, el tema de falla renal aguda y cirugía cardíaca es un tema supremamente importante porque cada vez nos vemos enfrentados a pacientes que al ser llevados a cirugía cardíaca y al tener factores de riesgo individuales, independientes, van a hacer que su morbilidad y su mortalidad aumente si llegan a tener una lesión renal aguda o si en su defecto tiene una enfermedad renal crónica, se vaya a reagudizar, incrementando pues su morbilidad, la mortalidad que pueden tener y sobre todo la estancia y tiempos que desarrollen durante su hospitalización. Es importante tener en cuenta que hay factores de riesgo supremamente importantes dentro de la patología renal aguda y el desarrollo de la cirugía cardiovascular. Hay que dejar claro que los pacientes pueden tener lesiones renales agudas sin llegar a requerir terapia de diálisis, con una frecuencia que puede ir entre el 1 y el 5% de nuestros pacientes. Y eso puede llevar a que aumenten la morbilidad y la mortalidad en un porcentaje que muchísimas veces no los percatamos porque clínicamente no es evidente. A nuestros ojos a un tiempo de 30 días puede ser muchísimo mayor el tiempo y entonces por eso es que tenemos que hacerle seguimiento a ese tipo de pacientes. Y hay que tener en cuenta algo fundamental y es que los pacientes con enfermedad renal crónica o pacientes que vayan a requerir terapia de hemodiálisis van a tener un riesgo incrementado entre el 30 a 60% de mortalidad a 30 días. Entonces, la enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica reagudizada
es un factor fundamental en el cual nosotros como Heart Team tenemos que impactar en nuestros pacientes de cirugía cardíaca. Entonces, doctor Salcedo, ¿qué tan importante es esta entidad en términos de morbilidad y mortalidad para estos pacientes que son llevados a cirugía cardíaca? Bueno, como lo decía, pues es supremamente importante poder intervenir en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque todos los factores de riesgo a los cuales nos enfrentamos diariamente en los pacientes, y no solamente en los pacientes que tienen compromiso renal, sino en los que aparentemente no lo tienen y en los cuales impactamos en el síndrome de bajo gasto, impactamos en el stroke, impactamos en los determinantes de perfusión tisular. El riñón es fundamental, sobre todo en la parte de morbilidad y mortalidad. O sea que es tan importante el riñón como el corazón en este tipo de pacientes. Bastante interesante. Doctor Rincón, desde el punto de vista quirúrgico, ¿cuál es el tipo de pacientes que presentan más factores de riesgo para desencadenar la falla renal aguda en el postoperatorio de cirugía cardiovascular? Es un tema claramente estudiado como muchos temas de cirugía cardiovascular, pero también claramente no entendido al todo, como muchos temas de cirugía cardiovascular. Es claro que los pacientes con mayor riesgo, y se ha demostrado en varias, digamos, estadísticas, inclusive hay escalas de riesgo para esto, pero hay unos factores que son modificables y otros que no. Dentro de los no modificables, por ejemplo, las mujeres son pacientes que tienen mucho más factores de riesgo. Es un factor del cual no podemos modificar, y algunas alteraciones genéticas que allí pues entran y son como mucho más minuciosas para estudiar, pero de formas prácticas donde tenemos que trabajar son los factores modificables. Todos esos pacientes que tienen una falla cardíaca ya avanzada, con función ventricular deteriorada, depende de donde se lea 35-30% de la función ventricular. Los pacientes que operamos de urgencias tienen muchísimo más factores de riesgo. Los pacientes con enfermedad diabéticos, sobre todo los diabéticos tipo 1, que ya tienen una larga data de enfermedad y con complicaciones macro y microvasculares, tienen mayor riesgo. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes que han tenido cirugías previas, las cirugías que son combinadas. Este es como el grupo más grande de pacientes con factores de riesgo. Claro, están todos esos pacientes y pues tiene uno que pensar un poquito en la parte más sencilla, que son las causas de enfermedad renal, prerrenal, renal y posrenal. Todos esos pacientes que tienen desnutrición, están anémicos, están deshidratados, son los pacientes que entran dentro de ese grupo de factores de riesgo prequirúrgicos. Ya, teniendo en cuenta toda esta información que hemos recibido hasta el momento, doctor Salcedo, ¿cuáles podrían llegar a ser las estrategias perioperatorias que podrían ayudar o tendrían un impacto positivo en la disminución de la presentación de la falla renal aguda en estos pacientes? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en equipo. O sea, no solamente el cirujano, no solamente anestesia, sino todo el grupo del Heart Team, cardiología, medicina interna, nefrología. Y hay que tener algo muy en claro, hay que identificar los pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar lesión renal aguda. ¿Y cuáles son esos pacientes? Pues los que claramente los scores nos están indicando. Nosotros generalmente en la medicina perioperatoria, en anestesiología, utilizamos los scores de riesgo, que son ampliamente conocidos, que son el STS score y el Euroscore 2, pero nos olvidamos que existen 8 o más modelos de riesgo de lesión renal aguda, y son ampliamente ya estudiados. Desde el año 2005, el doctor Teca, nefrólogo hindú, desarrolló un score donde lo menciona el doctor Rincón, tiene unos factores de riesgo que pueden determinar modificaciones o no dentro de nuestras estrategias de trabajo. También hay otro score que es ampliamente conocido, que es el score de la Fundación Cleveland Clinic, que lo desarrolla el doctor Rajenda, que es el ampliamente conocido por ustedes por el Leo CTS. Entonces, el doctor Rajenda Mita también tiene un score que se desarrolla en Cleveland Clinic, y son los dos scores más importantes que existen en este momento en la actualidad. Y claro, hay factores como los que acabo de mencionar el doctor Rincón, que son claramente descritos y que tienen un incremento muy, muy importante en la morbilidad y mortalidad de los pacientes, como es
la edad, pacientes mayores de 65 años, las mujeres, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes que han desarrollado stroke, los pacientes que tienen enfermedad vascular, los pacientes que tienen una falla cardíaca congestiva con una FEBI disminuida por debajo del 35%, y todos estos factores de riesgo son los que ustedes todos los días ven en nuestros pacientes. O sea que claramente nuestros pacientes tienen factores de riesgo para desarrollar lesión renal aguda o en un porcentaje mucho menor, pues van a desarrollar una lesión renal aguda que los vaya a llevar a terapia de hemodiálisis. Algo muy importante que mencionó el doctor Rinconi es el tipo de cirugía, y ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados y optimizar al paciente, porque no podemos llevar, o generalmente siempre los llevamos, pacientes que no nos dan tiempo de tener una optimización adecuada en cuanto a optimización de falla cardíaca, en cuanto a optimización de síndrome anémico, optimización de medicamentos, optimización de diabetes, optimización de hipertensión. Entonces, nosotros estamos corriendo contra el tiempo porque nuestros pacientes de cirugía cardiovascular tienen patologías que se tienen que resolver rápidamente. Entonces, es un trabajo en equipo que tenemos que desarrollar. Importante también el tiempo de cirugía. El tiempo, me refiero al tipo de cirugía como tal, porque se ha visto, dentro de los scores están estudiados que los pacientes que tienen cirugías combinadas, valvulares más revascularización miocárdica, tienen un riesgo incrementado de desarrollar lesión renal aguda. Los pacientes que vienen a una cirugía emergente, los pacientes que desarrollan shock cardiogénico pre, intra o posoperatorio, y los pacientes a los cuales debemos insertar previamente un balón de contrapulsación. Entonces, son factores de riesgo ampliamente conocidos por ustedes, nos enfrentamos diariamente a ellos y la tarea es que siempre tengamos que optimizar al paciente. Rápidamente, con muchas estrategias, que ya lo vamos a hablar en el intraoperatorio, pero sobre todo tratar de llevarlos en la mejor manera, como con terapia guiada por objetivos, con recuperación temprana, ahora que estamos hablando de protocolos ERAS, de terapia guiada por objetivos, no solamente en el intra y en el post, sino tratar de optimizarlos para que lleguen de una adecuada manera a la cirugía. ¿Cuál sería el proceder para aquellos pacientes que tienen alguna entidad renal preexistente? ¿Podríamos estar pensando en una terapia renal como una diálisis antes de la cirugía? No, definitivamente el paciente que tiene un trastorno renal crónico, pues tiene un riesgo superior al que no lo tiene. ¿Basado en qué? En lo que hemos mencionado en los SCORE, y en este momento pues en lo que nos basamos nosotros en las escalas preoperatorias es en el nivel de creatinina y en la tasa de filtración glomerular. Pacientes que tengan compromiso de su función glomerular o que tengan creatininas, como lo dice el score del doctor Tecar por encima de 2.1 o el score del doctor Nita pues con creatininas superiores a 3, tienen un riesgo incrementado. Obviamente que hay un rango de seguridad, que es lo que mencionan los nefrólogos en sus escalas, y en la parte perioperatoria, que son niveles de creatinina menores a 1.2 y tasas de filtración glomerular mayores a 60 mililitros por minuto. Entonces, digamos que esos son los valores corte que tenemos que tener en cuenta para empezar a impactar en ese tipo de pacientes. Pero no se nos puede olvidar que, a pesar de que tenemos pacientes con creatininas en rangos seguros, tienen patologías asociadas como falla cardíaca crónica con función ventricular disminuida, como EPOC, como stroke, como diabetes mellitus, como las otras patologías, hipotiroidismo, que hacen que tengamos pacientes con un riesgo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a pasar a la etapa de la circulación extracorpórea. Jefe Viviana, ¿cuáles podrían llegar a ser las intervenciones o las estrategias durante la circulación extracorpórea que están encaminadas a prevenir la falla renal aguda? Bueno, en circulación extracorpórea nosotros encontramos unos factores que son predictores independientes de que pueden producir lesión renal aguda. El primero ya mencionado, que es el tiempo de circulación extracorpórea. Ese, pues por nuestra parte no es modificable, pero sí es importante que nosotros conozcamos que un paciente con circulación extracorpórea, con un pensamiento mayor a 120 minutos, o un paciente sometido a arresto circulatorio,
van a tener un alto riesgo de desarrollar falla renal aguda y en ellos debemos enfocar pues esfuerzos. El otro factor predictor es la hemodilución severa. La hemodilución severa sí es un factor modificable y a este debemos apuntar nosotros como perfusionistas a desarrollar una estrategia para contrarrestar esa hemodilución severa. Entonces, arranca desde la valoración preoperatoria. Cuando nosotros como perfusionistas hacemos una valoración preoperatoria juiciosa de nuestro paciente, calculando hematocrito diluido, haciendo valoración de todos los parámetros hemodinámicos de ese paciente, nosotros vamos a estimar con qué hematocrito vamos a entrar en bomba y si vamos a requerir o no utilizar glóbulos rojos del banco de sangre, que nos va a aumentar el riesgo de desarrollo de la lesión renal. O si no, y también, debemos identificar cuál es la estrategia para hacer la técnica de ahorro sanguíneo indicada para ese paciente y así evitar llegar a una hemodilución severa. Segundo, como perfusionistas, también debemos elegir el oxigenador adecuado para ese paciente, ¿sí? En ese oxigenador nosotros, pues, obviamente lo vamos a elegir de acuerdo al peso del paciente, pero también en este momento las invito a todos mis colegas que hagamos una amplia utilización de los oxigenadores de última generación, que veamos las bondades de esos oxigenadores, porque en la práctica encontramos que los oxigenadores de última generación son oxigenadores que tienen el filtro arterial integrado, y esto además de que tienen un área de superficie que es pequeña, con un alto performance de transferencia de gases y una presión y bajas presiones de caída. Esto hace que nosotros disminuyamos el volumen de purga y tengamos un flujo bueno en estos oxigenadores, y entonces vamos también a contribuir a disminuir esa hemodilución severa. También es importante que fijemos la perfusión guiada por objetivos y tengamos claro cuál es la presión arterial media que debemos alcanzar en ese paciente para suplir todas sus demandas metabólicas. También una bondad o agradecimiento que tenemos ahora, que es los circuitos recubiertos. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el riñón es un órgano que es muy sensible a la hipoxia y además es muy sensible a los desequilibrios homeostáticos, y eso hace que cuando entremos en circulación extracorpórea, pues aumenta la respuesta inflamatoria y esto nos ayuda a atenuar el uso de circuitos recubiertos. Otra estrategia que nosotros tenemos en circulación extracorpórea es el uso de hemoconcentradores. También identificar y utilizar las técnicas de ultrafiltración antes, durante y después de la circulación extracorpórea, pues preparándonos para el manejo de este paciente. Ya con todo lo que nosotros tenemos claro, ese plan de perfusión, además nosotros podemos contribuir ya con estas estrategias claras, pues que durante la circulación extracorpórea debemos tener un flujo adecuado. O sea, para nosotros, como la estrategia principal para restaurar esa perfusión renal o mantenerla, debemos tener un flujo adecuado pues para ese paciente, teniendo en cuenta la calibración del rodillo arterial, que es muy importante también en este punto, tener un rodillo arterial bien calibrado, y la calibración de las aspiraciones, recordando pues que unas aspiraciones mal calibradas nos van a producir lisis de los glóbulos, y que esto aumenta también el riesgo de falla renal, ¿cierto? Y el último factor o predictor modificable es el DO2, un DO2 adecuado, ¿sí? Entonces, nosotros también debemos reconocer que ahora tenemos tecnología en la cual nos permite tener unas mediciones de DO2 en tiempo real. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros? Pues porque nos va a permitir hacer esos ajustes para mantener ese aporte adecuado de oxígeno al paciente. Entonces, tener enfocar toda nuestra estrategia a la perfusión guiada por objetivos, utilizando todo lo que tengamos a la mano para mantener ese aporte adecuado de oxígeno al paciente.
que si no tenemos pues los dispositivos como el CONEP o el CDI 550, también lo podemos hacer de una manera manual a través de una aplicación de Medical o simplemente calcularlo manualmente en el ejercicio de nuestra circulación extracorpórea. Pero sí recordar que el riñón se va a ver afectado pues, por someter al paciente a circulación extracorpórea, que eso ya es inherente. Entonces, tratar de ayudar con estas estrategias. Viviana, usted está hablando de algo muy importante, que son algunos objetivos a los cuales el perfusionista está encaminado a llegar. ¿Cuáles son esas variables específicas y cuáles serían los valores NADIR que ustedes como perfusionistas tienen en cuenta para llegar a esos objetivos? Bueno, los objetivos en circulación extracorpórea, pues ya cuando estamos, después de tener una preparación, de haber realizado todo lo que es el montaje del circuito de circulación extracorpórea, nosotros tenemos variables hemodinámicas en bomba. Entonces vamos a empezar. Primero debemos llevar a cabo una valoración de saturación venosa de oxígeno. Entonces, la saturación venosa vamos a tener un valor objetivo entre 75 y 85. Vamos a identificar una presión arterial media objetiva de acuerdo al paciente, ¿sí? Teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta los percentiles de manejo, de acuerdo si se utiliza pues en pediatría, estamos hablando de pediatría. Nosotros vamos a tener como objetivo el hematocrito, o sea, todas las variables, lo que está implicando la entrega de oxígeno es lo que nosotros debemos tener como objetivo. Entonces, para nosotros tener unos gases arteriales con un balance o con un equilibrio ácido-base, nosotros tenemos que tener un hematocrito adecuado. Entonces, el objetivo, según las últimas guías, nosotros revisamos que el hematocrito debe estar por encima de 25, teniendo un objetivo mínimo como 25, siendo pues particularmente nosotros lo manejamos más alto, nosotros lo manejamos más o menos 28 para los pacientes, ¿sí? Tenemos que tener la presión arterial media, la saturación venosa de oxígeno y cálculos de DO2. Entonces, el valor objetivo del DO2 nosotros lo tenemos en 272 mililitros minuto metro cuadrado. Tenemos el valor del VO2 y la relación del consumo y entrega también es muy importante valorarla en circulación extracorpórea, qué tanto oxígeno está extrayendo la célula y qué tanto, si está de acuerdo al aporte que le estamos dando, porque si no, si se nos aumenta el consumo y no tenemos una buena entrega, vamos a tener lesión en ese momento. Con respecto al riñón, es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando el riñón se daña, es porque aumenta el consumo de oxígeno renal. Entonces, como aumenta el consumo de oxígeno renal porque se dañan los túbulos renales y se dañan las uniones estrechas en el riñón, hay filtración de sodio y esa filtración de sodio es la que nos hace un aumento del consumo de oxígeno renal. Entonces, para tener también en cuenta. Muchas gracias. La jefe Viviana mencionó dentro de su descripción de los parámetros sanguíneos vitales durante el monitoreo durante la circulación extracorpórea, mencionó la medición de la entrega de oxígeno. Jefe Andrea, ¿es el DO2 un factor determinante para la prevención de esta entidad, falla renal aguda, en los pacientes de cirugía cardíaca? La respuesta es sí. El DO2 es un factor independiente que determina la falla renal aguda en los pacientes de cirugía cardiovascular. De hecho, en los últimos estudios y hace varios años se ha estado hablando de la perfusión guiada por objetivos, donde se habla de una perfusión más fisiológica, donde tengamos una entrega de oxígeno adecuada. El DO2 es la entrega de oxígeno que yo le estoy dando a ese paciente durante 1 minuto, que es el producto del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno. Entonces tenemos que tener en cuenta que ese contenido arterial de oxígeno está determinado por la concentración de hemoglobina, la saturación de oxígeno
la presión arterial de oxígeno y ese gasto cardíaco que se le está dando al paciente. Cuando yo tengo alguna modificación o alguna disminución en alguno de estos parámetros que son modificables durante la circulación extracorpórea, esto me va a generar una caída en el DO2. Esta caída en el DO2, si llega hasta los valores críticos, que ya lo mencionó Viviana, de 2,72 o menor de 2,72, me va a generar que pasemos de un metabolismo aerobio a un metabolismo anaerobio con todas las consecuencias deleterias que tiene sobre el paciente. Gracias, estaba sin audio. Gracias, jefe Andrea. Doctor Salcedo, ¿qué opinión tiene usted o qué opinión merece la discusión acerca de los niveles mínimos para el manejo de la entrega de oxígeno durante circulación extracorpórea? Bueno, yo pienso que todo lo que se ha comentado es supremamente importante, pero hay que hablar de que tenemos que acostumbrarnos a que la circulación extracorpórea es nuestra amiga en cirugía cardíaca, ¿cierto? Y que tenemos que hacer frente a eso. O sea, no la podemos ver siempre como el enemigo y siempre echarle la culpa a la circulación extracorpórea de todo lo que pasa en el paciente. Yo pienso que hay algo muy importante y que tenemos que impactar desde el previo del ingreso del paciente a cirugía, y es, como les he manifestado, la parte de optimización. Miren que todo lo que se ha hablado es de aporte, entrega, manejo de hemoglobina, transporte de oxígeno, todo eso lo podemos modificar nosotros previo al procedimiento, como optimización en hospitalización o en UCI, como si el paciente tiene un síndrome anómico y no lo podemos recuperar rápidamente, pues tendremos que generar estrategias para poder aumentar esa entrega de oxígeno, como si requiere transfusión, entonces transfusión, si requiere soporte vasopresor e inotropía preoperatoria, ejemplo, levosimendan como optimización en protección de pacientes con enfermedad renal crónica y disfunción ventricular izquierda que vayan a revascularización miocárdica en ese grupo en especial, o en los pacientes que tengan cirugía combinada valvular y coronaria. Entonces yo pienso que todo lo que han hablado y ese impacto que se genera en la circulación extracorpórea podemos minimizarlo previo a la entrega del paciente a nuestra perfusionista en la sala, como tratar de optimizarle su hemoglobina, tratar de que tenga unos buenos gases, de ventilarlo de una manera adecuada, tratar de solucionar, y es difícil, yo sé que ya lo han logrado muchísimos centros en Colombia, tener soluciones cristaloides balanceadas, fundamental, evitar la hipercloremia. Entonces, entregárselos, como digo yo, entregárselos de una buena manera para que puedan realizar su trabajo y no que estén corriendo dentro de la circulación extracorpórea tratando de subsanar algo o una deficiencia que ya tiene el paciente. Entonces, dentro de esas estrategias, pienso que la optimización es fundamental para llegar a una adecuada, o para que el paciente pueda tolerar de una manera adecuada su abordaje a la circulación extracorpórea. Y estoy completamente de acuerdo, o sea, tenemos que impactar en la parte del DO2, impactar en el contenido arterial de oxígeno, porque claramente se sabe que la circulación extracorpórea tiene un factor neurohormonal importante, una respuesta inflamatoria incrementada, los flujos son fundamentales en la presión de perfusión renal, entonces no tenemos un flujo pulsátil, el estrés oxidativo, el mismo bypass cardiopulmonar, el tiempo de bypass y sobre todo algo muy importante, que lo vemos no solamente en el riñón, sino en el corazón y en el cerebro, que es en los órganos donde tenemos que impactar nosotros, es el fenómeno de isquemia-reperfusión. Ahí es donde tenemos que llegar y donde genera que el paciente en un futuro, o sea, en el posoperatorio inmediato y en su morbilidad y su mortalidad, tenga un desenlace favorable. Entonces, yo pienso que todo lo que se ha mencionado en pro de mejorar la función renal, impactando en otros órganos, y creo que va de la mano, pues como todo en ese tipo de pacientes, corazón y riñón son dos hermanos que tienen que ir cogiditos de la mano para poder tener un desenlace favorable en nuestros pacientes.
Doctor Salcedo, cuando se han aplicado todas las estrategias con el objetivo de prevenir, pero las estrategias no alcanzan y el paciente debe ser transfundido, ¿cuál sería ese criterio? ¿Cuándo usted como anestesiólogo recomienda durante la circulación extracorpórea transfundir al paciente? Bueno, los scores son muy claros, hablan de hemoglobinas por debajo de 12 gramos por decilitro, ya hay un riesgo incrementado de presentar lesión renal aguda. Y la gran mayoría de nuestros pacientes no tienen o no superan hemoglobinas de 12. Entonces también hay que tener en cuenta eso en la parte preoperatoria. También hay que tener en cuenta el nivel de la altura en que se encuentre. No es lo mismo Bogotá-Cali para las presiones arteriales de oxígeno, o en mi caso particular con nuestro grupo en Pereira, pues donde la altura pues es intermedia. Entonces, primero, score por debajo de 12, hay riesgo. Otros factores importantes que ya lo mencionaba Viviana, pues el tiempo de cirugía, los circuitos, la hemodilución, el índice de masa corporal, la superficie corporal, son factores que para el grupo de perfusión que interviene pues un paciente es fundamental tenerlos en cuenta. El valor, como lo mencionó Viviana, y guiado por objetivos, porque también nos vamos, y yo soy muy dado a los números y me gusta irme a la terapia guiada por objetivos cuantitativa, pero también hay que individualizar los pacientes. Entonces, si tienes un buen DO2, si tienes un buen lactato, si tienes una buena saturación venosa de oxígeno, con una hemoglobina determinada, pienso que puedes manejar el paciente, o sea, se puede individualizar. Pero el valor general que nos hablan son hematocritos de 24 y 25%. O sea, a partir de ahí, ese sería el valor, en mi concepto, para transfundir un paciente. En bypass y por fuera de bypass tendríamos que individualizarlo después. Muchísimas gracias. Doctor, otra pregunta adicional. Cuando estamos durante el procedimiento, ¿hay algunas medidas farmacológicas que pueden llegar a ser convenientes para el manejo de estos pacientes? Claro, fundamental. O sea, como les digo, la parte de optimización preoperatoria es fundamental. Tener en cuenta a los pacientes con enfermedad renal crónica o que tienen riesgo de desarrollar una lesión renal aguda, el uso de los IECAS y los ARA2, suspenderlos entre 24 y 48 horas antes porque se han asociado a hipotensión intraoperatoria, fenómenos de vasoplegia y afectan la vasculatura de la arteriola aferente. Entonces, es muy importante que ustedes tengamos en cuenta eso. Lo otro, el uso de las estatinas, que la gran mayoría de nuestros pacientes la tienen. El uso de los SGLT2, que son los nuevos medicamentos utilizados en el manejo de pacientes con diabetes, y ahora se está viendo que en pacientes con falla cardíaca con o sin diabetes tiene un impacto importante en la función renal. Entonces, dapaglifosina, empaglifosina, son medicamentos que ya en nuestro armamentario de cardiología y de medicina interna, y nosotros como anestesiólogos en medicina perioperatoria tenemos que tener en cuenta. Han hablado de muchos medicamentos y muchas personas tienen la duda de la furosemida. Yo veo la furosemida no como una estrategia de prevención farmacológica previa como protección renal, sino una terapia farmacológica como estrategia de la falla cardíaca con FEBI disminuida o con FEBI conservada con trastornos congestivos. Entonces, yo no veo la furosemida como el medicamento enemigo de la función renal, sino como lo veo como la furosemida como el amigo del corazón, que nos va a ayudar a que tengamos una adecuada presión de perfusión tisular. Hay medicamentos, como ya los mencioné también, la terapia inotrópica, el levosimendan, que lo hemos utilizado y yo personalmente lo utilizo como preoperatorio en pacientes con disfunción ventricular izquierda con FEBIs menores de 35, o en los cuales en el intraoperatorio, pues en el eco transesofágico vemos que tiene una disfunción ventricular y que podemos impactar en la función renal. Se ha visto que en el grupo del Levo-CTS, que impactó el levosimendan como protector en los pacientes de cirugía cardíaca de revascularización con FEBI disminuida. Entonces, esos pacientes podríamos
podrían beneficiarse de esta terapia. Mannitol es una terapia que utilizamos nosotros generalmente en bypass, pero no se utiliza tanto como protector renal, sino como barredor de radicales libres. Lo que pasa es que se han dado muchos usos, pero igual lo tenemos ahí como un medicamento pues que nos puede ayudar pues en ese momento. Y hay algo importante, y ahorita pues que tenemos la posibilidad de tener Plasma-Light, entonces utilizarlo en bypass es una estrategia fundamental. Las soluciones cristaloides balanceadas para mantener el equilibrio hidroelectrolítico es fundamental en pacientes que tienen riesgo de desarrollar lesión renal aguda. ¿Qué otras estrategias? Está, como ya lo había mencionado, en el fenómeno de isquemia reperfusión, los inhalados. Los agentes inhalados nosotros los utilizamos en todas nuestras cirugías. Para hacer mención, pues nosotros utilizamos Sevoflurane. Hay estudios, hay resultados de publicaciones donde se benefician los pacientes, o es un protector tanto cardíaco como renal, los inhalados, los agentes inhalados. Hay algo de controversia con respecto a la anestesia general intravenosa, sobre todo con el propofol. Nosotros lo utilizamos en las inducciones, en todas las inducciones y en casos muy seleccionados, pero generalmente pues damos anestesia general balanceada con remifentanilo, que como tal pues estamos ahí impactando en la función renal porque no tiene metabolismo renal, y utilizamos nuestros agentes inhalados. El que nosotros utilizamos es Sevoflurane. ¿Qué otros medicamentos? En este momento podríamos ya hablar, pero ya después de la parte, Sandra, la parte posoperatoria, pues que hay medicamentos que pueden impactar y que están empezando a tener uso en pacientes con riesgo de tener lesión renal aguda, como es la vasopresina y como es la desmedetomidina. Pero pues son estrategias que ya se deben utilizar en UCI. Y hay algo fundamental, y es que no lo hemos mencionado, pero que sí hace parte fundamental de la optimización de los pacientes, y es que es los medios de contraste. Entonces, idealmente esperar entre 48 y 72 horas para poder llevar un paciente a cirugía después de haber sido sometido a un procedimiento como un cateterismo pues diagnóstico, para tener un rango de seguridad adecuado. Las guías hablan de tener por lo menos 5 días de espera entre el momento en el cual el paciente fue sometido a su cateterismo, porque claramente vemos que la creatinina se aumenta. Muchos hacen nefropatía por medios de contraste, pero necesitan ser operados rápidamente. Entonces queda uno ahí como esperando, se lo llevamos, no lo llevamos, ya empezó a bajar un poco la creatinina, pero no está en el nivel que nosotros queremos, o el nivel previo que tenía el paciente. A pesar de eso lo llevamos. Entonces eso someterlo a riesgos que a veces tenemos que sopesar dependiendo de su patología quirúrgica. Y sobre todo pues lo otro que menciono son los IECAS, los arados, suspenderlos. Y pues algo importante que mencionó Viviana, y es la presión de perfusión tisular. A mí ese número me gusta mucho. Yo en mi sala a veces me subo un poco más de las recomendaciones. Ese número mágico de 65-75, a veces se me sube un poco más, pero no, a veces es intencional, a veces no tan intencional, porque individualizamos los pacientes dependiendo de si tienen riesgo también de stroke o si tienen un comportamiento diferente dentro del bypass, y empezamos a optimizarlos. Todo depende pues de cómo se vaya desarrollando y los números que vayamos obteniendo a través de la cirugía. Gracias, doctor Salcedo, qué interesante. Sin embargo, me queda un medicamento que seguramente ha variado un poco su frecuencia de uso, pero anteriormente era bastante utilizado durante la circulación extracorpórea, específicamente durante el primado, que es la albúmina. ¿Qué hacemos con la albúmina y estos pacientes de falla renal aguda? Bueno, con respecto a la albúmina, pues hay mucho que hablar de ella. Bueno, con respecto a eso, nosotros utilizamos o les pedimos previamente albúmina a los pacientes.
¿Y por qué lo empezamos a hacer? Porque hay papers que empiezan a hablar, sobre todo en cirugía off-pump, de que los pacientes con albúmina menor de 4 tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones desde el punto de vista cardiovascular y complicaciones desde el punto de vista renal. Pero entonces viene lo otro, utilizar o no albúmina como protector del circuito, porque entonces voy a tener una presión oncótica adecuada, porque voy a proteger las plaquetas. Entonces tenemos que empezar a balancear eso. Nosotros personalmente la utilizamos en el primado de la circulación extracorpórea, pero pienso que es un medicamento muy, muy especial y que no lo podemos abandonar, porque es que nos sirve para muchas situaciones dentro de la circulación extracorpórea y dentro de la anestesia que son fundamentales para el paciente. O sea, si utilizamos albúmina, pues podemos ahorrar un poco más de soluciones cristaloides, disminuyendo la congestión vascular del paciente. Fundamental, pues ahí la monitoría con la PVC, aunque con los detractores de PVC, pero igual la seguimos utilizando. Valores ya definidos por encima de 12, pues los pacientes tienden a desarrollar más lesión renal aguda. Albúmina como protector de las plaquetas, albúmina como protector del circuito. Entonces, es sopesar riesgo-beneficio. Nosotros personalmente pues la utilizamos y pues nos va bien en esa parte. Pues es un concepto personal. Gracias, es parte de su experiencia. Doctor Rincón, tengo una pregunta básicamente ya desde lo intraquirúrgico. ¿Cuál sería el manejo o la protección para el órgano o los riñones cuando tenemos cirugías complejas, específicamente disecciones aórticas? Gracias. Pues ustedes lo han mencionado realmente desde la parte intraquirúrgica. Yo creo que más que eso, antes de responderte la pregunta, me gustaría decir que este es un tema más de trabajo en equipo, como lo dijeron inicialmente el doctor Salcedo. No hacemos nada haciendo algo bien en la circulación, en la cirugía, si por ejemplo el paciente cuando llegó a urgencias está deshidratado y llega a cirugía deshidratado, o si sale bien el paciente y hacemos todos estos mecanismos de protección que hacemos y el piso del paciente, o bueno, cualquier otra cosa que todos vemos en la práctica clínica. Me gustaría resumir un poquito algunas cosas, por ejemplo, las tablas de riesgo y las cosas que hay. Tengamos en cuenta que esas son tablas de riesgo hechas en otros sitios y en otro lugar. La invitación es tratar de pensar un poquito, hacer algo. Veo que aquí la gente que está conectada es latinoamericana casi en el 100%, todos somos de Latinoamérica, y es muy importante aplicar digamos, estos valores a nuestra población. Como dijo el doctor Salcedo, hay unas tablas hechas por unos doctores hindúes y la otra tabla que más se conoce es de la Cleveland Clinic, pero no es lo mismo la altura que tenemos en Bogotá o la que tenemos en Pereira o la que tenemos en Barranquilla, y los comportamientos son completamente diferentes por cosas tan sencillas como el nivel de hemoglobina. O un paciente que asiste a la Cleveland Clinic diferente a un paciente que asiste a una institución donde nosotros tenemos población colombiana, que el 20% de los colombianos está por debajo de la línea de pobreza. Entonces es diferente un paciente que llega y se hospitaliza y se opera ya con una nutrición completamente diferente, con una biometría y una fisionomía completamente diferente. Por eso la invitación es pensar un poquito en ese tipo de cosas. Como dicen y como lo han mencionado, la circulación extracorpórea no es el culpable. De hecho, sin circulación extracorpórea pues no podríamos hacer la mayoría de las cirugías que se hacen. Viviana lo mencionó y es muy importante la selección, ya para entrar en la pregunta, la selección de los instrumentos con los cuales lo vamos a hacer. El tipo de oxigenadores, las nuevas tecnologías que hay en los recubrimientos, en las superficies de contacto. Es importante hablar de los circuitos, inclusive temas como los minicircuitos también caben a colación en este punto. Veo una pregunta aquí en el chat que hablan del priming con el mannitol y esas cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero a veces en medios de la salud que entramos,
hablar de cirugía cardíaca, nos dejamos llevar por esos números y por puntos, entonces todos son escalas, y si el albúmen está en tanto, y si le ponemos tanta dosis de furosemida, y a final de cuentas eso no se traduce en un valor clínico que al paciente le defina o una buena, digamos, evolución postoperatoria o una mala evolución postoperatoria. Cosas como el manitol, y entonces han hecho estudios, y si uno pone y escribe manitol en una búsqueda en cirugía cardíaca hay varios artículos y comparan los pacientes y no hay diferencia. Algunas sí estadísticas, pero eso no se traduce en un desenlace clínico. Viviana mencionaba entonces usar oxigenadores. Yo pienso que también cosas como usar y escoger la estrategia adecuada de perfusión. Tú me hablaste de la disección aórtica. Hay que escoger una estrategia adecuada de perfusión tanto neurológica como visceral. Y en esto entra entonces el tipo de cánula, el tamaño de la cánula, que el paciente esté bien canulado, que ustedes tengan un buen retorno, y yo creo que en eso los cirujanos tenemos mucho la culpa y las ganas a veces, porque estamos trabajando sobre la válvula mitral y ahí metidos y haciendo una mínima invasiva, y ustedes nos dicen no tengo buen retorno, y uno tiene que parar y tiene que revisar ese retorno para que ustedes tengan un buen retorno, para que ustedes tengan una buena cánula también de entrega, de acuerdo a las medidas del paciente, para darle a fin de cuentas lo que mencionaba lo que mencionaba Andrea, que es el DO2, de ahí vale todo, DO2, VO2, que es finalmente, si uno pudiese medir ese oxígeno que uno le llega allá a la mitocondria, eso es lo que uno tiene que velar en cualquier parte del cuerpo. También el doctor Salcedo hablaba del cerebro, entonces va de la mano. Tu pregunta de la disección aórtica, entonces digamos que incluyo todas estas cosas del trabajo en equipo. Desde el punto de vista quirúrgico hay que seleccionar bien las cánulas de forma conjunta con las perfusionistas, la estrategia de perfusión, la estrategia de la parada cardíaca, eso también es muy importante, dónde vamos a poner las cánulas, qué tipo de perfusión vamos a dar, visceral, cerebral, cuál vamos a favorecer, las metas de perfusión y de presión arterial media, que como el doctor Salcedo menciona, es diferente un anciano que sea hipertenso toda la vida a una persona de 30 años que no sabía y se disecó por X o Y razón. Son diferentes las metas de perfusión para todo eso. Hay algunas preguntas también que a veces uno no tiene la respuesta, y creo que no las vamos a tener. Siempre ha mencionado que los pacientes que hacen más falla renal son los pacientes que más se transfunden, pero ¿qué paciente con una disección aórtica no se transfunde? Ese es como el mismo tema del balón de contrapulsación en cirugía cardíaca, hablando de la mortalidad, o en este caso que el balón de contrapulsación es un factor de riesgo. Pues claro, porque son pacientes mucho más enfermos. Es otra forma de ver esto. Claramente uno piensa que la bomba de circulación extracorpórea, por todos sus efectos y respuesta inflamatoria que produce de la sangre pasar por una superficie extraña, pues va a producir más falla renal. Pero dense cuenta que no es verdad, y se han comparado pacientes coronarios con y sin bomba, y no es verdad que la máquina per se sea el problema es el uso que le damos nosotros como equipo. Si yo no succiono las pleuras y dejo sangre allá guardada el tiempo que me demore en cirugía, primero pues el paciente lo vamos a hemodiluir, no vamos a tener transportador, y segundo pues eso produce una lisis también. Entonces ese tipo de cosas es importante. Si los rodillos están mal calibrados, si las succiones están full y yo no tengo sangre, no tengo por qué tener las succiones full, si estoy trabajando una válvula aórtica y estoy exsangue completamente y estoy cómodo haciendo los puntos, probablemente decirle al grupo de perfusión, bájale un poquito al drenaje de vent. Eso favorece cosas como la lisis y todas las lesiones que pueden causar las presiones altas en el sistema. Ese tipo de cosas es la que a veces nos olvidamos, y a fin de cuentas suman mucho también en esto, y no solo mirar aquellos factores de riesgo por unas guías que hayan, digamos, tácitas en el tema. Gracias, doctor Rincón. Dos últimas preguntas, ya para darle un poco de conclusión a este tema tan interesante. Para usted, como cirujano, ¿cuáles son los tipos de cirugía que tienen mayor relación con la presentación de la falla renal aguda? ¿Y cuáles serían las recomendaciones desde cirugía para tener en cuenta con todo el equipo quirúrgico y procurar tener unos óptimos resultados con este tipo de... Perdóname, pero no, se cortó un poquito la señal y no te cogí. Tranquilo, doctor. Le preguntaba dos cosas. Primero, ¿cuáles son los tipos de cirugía que tienen mayor relación
con la presentación de falla renal aguda y por último, las recomendaciones generales que como cirujano usted desarrollaría con su grupo quirúrgico para procurar unos óptimos resultados. Bueno, los tipos de cirugía ya hemos mencionado los que más riesgo tienen y están, pues volvemos al tema de las escalas, las cirugías urgentes, entrando por ahí. Y las cirugías urgentes no es otra cosa, y así como el balón de contrapulsación, que se traduce en choque cardiogénico. Las cirugías que hacemos de urgencia son los pacientes que están en choque cardiogénico. Las cirugías combinadas son las que también producen mayor o tienen mayor riesgo de producir enfermedad renal o de exacerbar una enfermedad renal. Ya mencionamos además algunos de los factores del paciente, pero la pregunta, digamos, para responderla concreta es esa en cirugías. Y la siguiente pregunta de las recomendaciones creo que hay que decir un poquito de la sala de cirugía, otra vez no ver que el problema está en la sala de cirugía, sino desde que el paciente llega a urgencias, vemos en piso, le hacemos cateterismo y le hacemos 20 angiotacs y muchas cosas y lo operamos ahí mismo. Digamos que depende de la urgencia y de esas cosas, pero la recomendación va un poquito más allá. Mantener siempre el paciente hidratado, mantenerlo en una eubulimia, no tenerlo completamente sobrecargado o tenerlo deshidratado y que tengamos problemas prerenales de este tipo de cosas. En cirugía, las que hemos mencionado, creo que hay que empezar de unas prácticas y yo pues cuando uno lee el artículo de esto, uno no en cirugía. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, lo que les menciono de las succiones. Estamos operando, estamos exangües, tranquilos, bien, y el vent está full, y las succiones está la 1 y la 2 full, y no tiene uno por qué tenerlas full. De pronto bajarlas a la mitad o inclusive lo mínimo para poder mantener un buen volumen, eso va a disminuir el riesgo de este tipo de cosas. La escogencia de las cánulas, trabajarlo en equipo siempre, siempre, siempre en equipo, con anestesia, con perfusión, inclusive con las circulantes y con todo el mundo. Hay que manejar todas estas cosas tan sencillas como que las succiones de la pared estén buenas para que cuando yo esté haciendo una revascularización sin bomba, tenga el corazón bien, por decirlo así, tronchado, que es la palabra, o un posicionamiento adecuado. Eso disminuye el tiempo de cirugía, disminuye las pérdidas de sangre, se ve mucho mejor y a fin de cuentas eso va a mejorar o va a evitar que la función renal del paciente se dañe, porque si después el corazón se suelta en media anastomosis va a sangrar, el corazón fibrila, para y viene todo lo que ustedes han vivido en cirugía con cierta frecuencia. Y el después de cirugía, lo mismo, es articular el tema con cuidados intensivos, de todo lo que hemos hablado, que a fin de cuentas termina siendo, como dijeron nuestras perfusionistas panelistas, la entrega de oxígeno a un órgano que es completamente lábil a esas presiones de oxígeno que necesita para un consumo basal y un consumo mayor cuando está en niveles de estrés. Gracias, doctor Rincón. A todos, muchísimas gracias. Qué conversatorio tan interesante. Voy a continuar leyendo algunas de las preguntas que nuestro auditorio ha formulado. La primera pregunta, creería yo que podría ser para discusión del grupo. La hace Darío Rubén Morales. ¿Es importante usar bomba centrífuga en pacientes con insuficiencia renal? ¿Cuál podría llegar a ser la ventaja en dichos pacientes? Doctor Salcedo, le agradezco la respuesta. Bueno, yo pienso que siempre la centrífuga va a tener una ventaja sobre el rodillo, y sobre todo en estos pacientes que tienen riesgos de lesión renal aguda. Porque siempre inherente a la utilización del rodillo está la hemólisis y está la respuesta inflamatoria. Entonces, si podemos impactar en ese escenario, sería, en mi concepto, una muy buena estrategia de prevención. De prevención aguda, ¿cierto? Para disminuir el riesgo de la hemólisis, menos respuesta inflamatoria que vaya a impactar sobre el riñón. A largo plazo, se ha visto que no hay una diferencia clínicamente significativa, pero de algún modo, si dentro de la fisiopatología de la circulación extracorpórea asociada a lesión renal aguda podemos impactar la hemólisis y la respuesta inflamatoria, yo estaría encaminado a desarrollar esa estrategia de uso de centrífuga. Gracias. ¿Y cuál es la opinión de las perfusionistas, jefe Andrea? Pues mi opinión es que
el doctor lo dijo muy claro. Hay estudios sobre comparación entre rodillo, centrífuga, que no han sido pues como determinantes en que uno es mejor que el otro. Para mi opinión sería, si se puede utilizar centrífuga en algunos pacientes, bien, o que sean cirugías complejas, que sean cirugías combinadas. Pero si yo tengo un rodillo bien calibrado, yo no voy a tener ese problema. Lo mencionaron, hay que tener mucho cuidado también con el drenaje venoso asistido. Presión excesiva del drenaje venoso asistido me puede generar hemólisis. Entonces es como impactar en esa parte de cuidar en perfusión qué me genera hemólisis y qué puedo impactar yo ahí y manejar para no tener ese riesgo de hemólisis. Para mí se pueden utilizar las dos siempre y cuando el rodillo esté totalmente y bien calibrado. Y bien calibrado es todos los días hacer el ejercicio con cada paciente, volverlo a calibrar, porque nosotros no sabemos en qué momento se desocluye o se ocluye más. Gracias, Andrea. Tenemos una pregunta de Maritza Cañas. Nos formula, en pacientes con falla renal en terapia dialítica que están programados para cirugía cardiovascular, ¿existe algún protocolo de manejo preoperatorio, intra y posoperatorio? Doctor Salcedo. Sí, los pacientes que ya tienen instaurada su terapia de hemodiálisis o de diálisis peritoneal, idealmente deben ir a cirugía el día posterior a la realización de la diálisis, de la terapia hemodialítica, o en la noche anterior cuando tienen diálisis peritoneal. Siempre con exámenes actualizados, electrolitos, tiempos de coagulación y obviamente pues su hemograma completo. Hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes, aunque digamos no impactaría mucho en el desarrollo final de la cirugía, pero sí en el inicio con las pérdidas sanguíneas, que la terapia de hemodiálisis es, pues administra heparina. Entonces, al administrar heparina, los tiempos de coagulación los vamos a tener incrementados y en algún momento determinado nos puede impactar en complicaciones en la inserción de los catéteres, en la inserción de las líneas y en la misma cirugía incrementando las pérdidas sanguíneas que pues, para un paciente con una patología renal donde ya tiene una morbilidad y una mortalidad incrementada comparado con el que no tiene terapia de hemodiálisis, definitivamente tendremos un desenlace no favorable. Muchísimas gracias. Hay una última pregunta, Silvia Juliana Bello. ¿Qué piensan de la hemofiltración en la falla renal aguda? Jefe Viviana, ¿cuál es su posición? Pues yo ya lo mencioné, la hemofiltración en la falla renal, o sea, un paciente de falla renal aguda no tiene contraindicada la hemofiltración. Nosotros debemos, o sea, utilizar la técnica no está mal, nosotros la usamos. Y algo que sí no bueno, eso con respecto a la pregunta. Y algo que no mencioné en los objetivos o en las metas en la circulación extracorpórea es la valoración de la diuresis. Y la meta, el objetivo es a 0.5 cc por kilo. Entonces eso también quería mencionarlo. Y con respecto a la miniaturización de los circuitos, eso es una tendencia que viene, que aquí en Colombia todavía no ha llegado, pero que nosotros como perfusionistas podemos contribuir con la disminución de la longitud de las tuberías y además con también en los diámetros cuando podamos hacerlo, que también quería mencionar. Muchísimas gracias, jefe Viviana. A todos nuevamente les agradecemos por su participación. A los panelistas, mil gracias por estar vinculados en este tipo de actividades académicas. Damos por terminada nuestra sesión de académica del día de hoy. Nuevamente, mil gracias, ha estado fabulosa.